Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a deducir la fórmula para determinar el volumen de una sola revolución por medio del método de capas. Para esto, nosotros vamos a tener una región acotada, primeramente entre dos gráficas. Esta región acotada es la que tenemos sombreada en blanco. La cota superior va a ser, o una de las cotas, va a ser la función f de x. Para esto, si nosotros queremos precisamente generar nuestro sólido de revolución, dicha región la vamos a hacer rotar con respecto al eje de las x. Al hacer rotar esa región, vamos a tener el siguiente sólido de revolución, el cual, bueno, haciendo unos pequeños trazos, veríamos que es una especie de cono trunco con un hueco en el centro. Ahora, nosotros, a diferencia del método de arandelas, que como podemos observar, también el objetivo era determinar el volumen de sólidos huecos, ¿sí? Donde vamos a tener una región acotada entre dos cotas o dos gráficas. En este caso, por medio del método de capas, nosotros vamos a tener que visualizar rectángulos, en este caso horizontales, ¿sí? Y no verticales, que sería, o lo que nos estaría proponiendo, el método de arandelas. Para esto entonces, nosotros visualizándolo, vamos a tener nuestro eje de revolución, el eje de las X, y vamos a tener cada uno de estos rectángulos que estamos sobreponiendo precisamente a la región que nosotros hicimos rotar para generar nuestro sólido de revolución. Vamos a generar nuestros rectángulos y los vamos a hacer rotar uno por uno. En este caso, tendríamos nuestro primer rectángulo y al hacerlo rotar, estamos creando lo que se conoce como la primer capa. Siguiente, tomaríamos el segundo rectángulo, también lo hacemos rotar con respecto a nuestro eje de revolución y estaríamos creando una segunda capa que estaría recubriendo a la primera. Tomamos el siguiente rectángulo, también lo hacemos rotar con respecto al eje de las X y generaríamos una siguiente capa, que en este caso, dicha capa ahora estaría recubriendo a la capa anterior. Entonces, si nosotros, bueno, así nos iríamos de forma sucesiva hasta la última capa, hasta la enésima capa. Como podríamos observar entonces, en el esquema, en nuestro pequeño esquema gráfico, nos van a quedar capas que se van sobreponiendo sobre capas anteriores. Entonces, como podemos observar, bueno, tendríamos la primera capa, una ésima capa, bueno, en este caso sería la segunda capa, ésima capa, hasta la enésima capa. Cada capa, como podemos observar, va a estar centrado en un valor, en este caso en y, al cual le vamos a llamar iésimo valor de y. Y va a tener un grosor cada capa. Ese grosor en nuestro contexto gráfico va a ser un incremento en y cada capa va a tener un largo. Ese largo va a estar delimitado precisamente por esta cota superior de la región, f de x. Sin embargo, no va a ser f de x, va a ser
G de Y. ¿Cómo obtenemos a G de Y? Pues directamente la función f vamos a despejar a x para dejarla en función de y. Esos serían los datos en cada uno de ellos. Haciendo un análisis de cada capa, un análisis más profundo, entonces tendríamos la y-ésima capa, donde cada capa va a tener un largo propio, va a tener un grosor. En este caso no hay que olvidar que sería nuestro rectángulo que hicimos rotar. Ese grosor le vamos a llamar W. Va a tener un centro, le vamos a llamar P, o está centrada cada capa en un valor P. Va a tener un radio menor, R minúscula, y un radio mayor, R mayúscula. Donde el radio mayor va a ser, en este caso, el valor del centro P más la mitad del grosor de la capa, o sea, W medio. Y el radio menor sería también ese valor P menos el grosor de la capa. Hablando entonces del volumen total, pues básicamente nuestra capa es un cilindro donde vamos a tener un primer volumen de material y un segundo volumen que sería el hueco. Entonces el volumen va a ser volumen 2 menos volumen 1, donde el volumen 2, al ser un cilindro, sería pi por el radio, en este caso el radio mayor al cuadrado, por el largo de la capa, menos el volumen 1, que sería pi por el radio menor por el largo de la capa. Sustituyendo quién es el radio, nos quedaría la siguiente expresión para cada uno de nuestros volúmenes. Tenemos términos semejantes, que en este caso sería pi y L para ambos términos. Factorizando, entonces nos quedaría ahora esta nueva expresión. Realizando el binomio al cuadrado de estos dos términos, nos quedaría entonces p cuadrada más 2 veces p por un medio de w, básicamente sería p por w, más w al cuadrado sobre 4, como el desarrollo del primer binomio, menos, sería p cuadrada menos pw, más w al cuadrado entre 4, como resultado del desarrollo del binomio desarrollo del segundo binomio al cuadrado. Aquí, gracias a este signo, podemos observar que p al cuadrado menos p al cuadrado se cancelarían y w cuadrado entre 4 menos w cuadrado entre 4 también se cancelan. Y entonces, aquí me faltó L, entonces nos quedaría pi que multiplica a pw menos por menos más pw, todo eso por L. Por tanto, nos va a quedar entonces 2 veces este término, o sea, 2 por pi por p por w por L. Regresando entonces, bueno, así quedaría nuestra fórmula del volumen de una capa en términos generales. Pero regresando a nuestro contexto gráfico, habíamos dicho entonces, y ya hablando del y-ésimo volumen, nos quedaría 2pi por el centro de nuestra capa, que habíamos dicho el centro en nuestro contexto gráfico va a ser wi. El largo de cada capa va a estar dado por nuestra función g de y el grosor de cada capa en nuestro contexto va a ser el incremento de y. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de estos celos de revolución a través del método de capas, me va a quedar como el volumen va a ser igual a la sumatoria total de el volumen de cada una de las capas, o sea, de las y-ésimas capas. Donde entonces va a ser toda esta expresión, 2pi por y, por g de y, por el incremento de y,
En el intervalo en este caso, nuestras capas se van a ir generando desde un valor C hasta un valor D. Y en el plano sería la creación o el valor en Y de la creación de los rectángulos desde C hasta D. Ahora, lo único que nos faltaría entonces sería la operación el límite cuando el incremento de Y tiende a 0. Esto porque, bueno, pues a medida que el grosor de cada una de las capas, o sea, el incremento de Y, se hace cada vez más pequeño, vamos a poder introducir más capas, ¿sí? Y cada una de estas capas va a ser más delgada hasta el punto de que vamos a pasar de esta figura, ¿sí? De este volumen que presenta precisamente errores, a este volumen, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya teniendo la notación científica, pues la vamos a reescribir como nuestra integral. Entonces, voy a borrar toda esta parte. Entonces, ahora sí, haciendo el cambio de notación, esta parte de la notación se va a reescribir como la integral que va de C hasta D, donde las constantes pasan igual, las funciones evaluadas en el iésimo valor pasan a ser simplemente las funciones y los incrementos se convierten en los diferenciales. Entonces básicamente nos va a quedar la fórmula representada con una integral como 2pi veces la integral que va de C a D de Y por G de Y. Todo eso por el diferencial de Y. Esto, importante hacer notar, cuando nuestro eje de revolución es el eje de las X. Ahora, su contraparte en términos de X, o cuando nuestro eje de revolución es el eje de las Y, nos va a quedar 2pi veces la integral de A a B de X veces f de X por el diferencial de X. Aquí es cuando nuestro eje es el eje Y. Como pueden observar, entonces, así llegamos precisamente a la deducción de la fórmula del volumen de una sola revolución por el método de capas, donde va a ser 2pi veces el centro de la capa por el largo de la capa por el grosor de la capa. Esto en el eje de las Y. O si la región rotó con respecto al eje con respecto al eje de las Y. Y si lo hacemos rotar con respecto al eje de las Y, va a ser 2pi veces el centro de la capa por el largo de la capa por el grosor de la capa. Ahora, importante también hacer esa diferencia con el método de discos y el método de arandelas, que también son métodos para calcular el volumen de una sola revolución. Primeramente, el método de capas, o con el método de capas, nosotros podemos calcular, o nosotros vamos a poder calcular volúmenes completos, me refiero a que no tienen huecos, o volúmenes con hueco, ¿sí? Entonces el método de capas nos permite ya sea calcular volúmenes completos o volúmenes con hueco. A diferencia con los otros dos métodos, el método de discos sí o sí solamente vamos a poder calcular volúmenes completos. Y con el método de arandelas sí o sí solamente volúmenes con hueco. Esa sería la primera diferencia. Por tanto, el método de capas es un método más robusto, ¿sí?, que los otros dos anteriores. No quiere decir que sea el mejor, ¿vale?, porque realmente se tienen sus excepciones. Otra cosa importante que remarcar aquí, si yo tengo una región acotada y la hago rotar con respecto al eje de las X y quiero encontrar el volumen por el método de capas, entonces todo debe estar en términos de Y. Ahora, si yo la región acotada la hago rotar con respecto al eje de las Y, ¿sí?, mi integral debe estar en función
de X o en términos de X, ¿sí? Es como si estuviera cruzado. A diferencia del método de discos y arandelas, si yo hago rotar la región con respecto al eje de las X y estoy utilizando precisamente método de discos arandelas, pues todo debe estar en función de X, la fórmula o la integral. Y si hago rotar la región con respecto al eje de las Y es método de discos y arandelas, también todo está en función de Y. Muy bien, esas serían entonces las grandes particularidades que presenta, ¿sí?, el método de capas respecto al método de discos y arandelas. Pues bueno, espero que haya quedado claro la lógica de cómo se obtiene, o este pequeño análisis de para obtener nuestra fórmula ya representada por medio de una integral para calcular el volumen de una revolución, ¿sí?, específicamente este método de capas. Espero que haya quedado claro cada uno de los pasos y el porqué del proceso. También que haya quedado claro esas pequeñas explicaciones de las particularidades que tiene el método de capas con respecto, bueno, por sí sola y también con respecto a los dos métodos anteriores, que es el de discos y arandelas. Sin nada más, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.